Buenos días, estimados espectadores y oyentes, ¿qué tal se encuentran en el día de hoy? Facundo te saluda desde los estudios de AgriNews, inaugurando un nuevo episodio de NutriNews On Air. Un episodio un tanto especial, digamos, ya que abordaremos uno de los tres trabajos ganadores del concurso Jóvenes Talentos de NutriForum 2025. Para quienes desconozcan de esta iniciativa, durante la última edición del Congreso, en abril del presente año, alumnos de cinco universidades españolas presentaron sus trabajos de investigación, ya sea máster, doctorado o grado, que fueron posteriormente evaluados por un jurado independiente y a los tres finalistas seleccionados se les ofreció, se les dio la posibilidad de publicar su contenido en la edición impresa y digital de NutriNews España. Nuestra invitada de hoy es autora, coautora de uno de los trabajos ganadores. Bienvenida María de las Nieves, más conocida como Nieves, Calera Moreno. Gracias por estos minutos. Buenos días y gracias por invitarme. A ti, Nieves, gracias por atendernos a nuestro llamado. Cuéntanos brevemente de ti, si te parece que arranquemos por ahí. Eres ingeniera agrónoma, ¿verdad? Sí, 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 sí. Estás haciendo, ¿dónde estudiaste? En Lleida, ¿verdad? Estudié en la Universidad de Huesca, en la Sí, Politécnica, y hice también allí el máster. Y luego sí. ya vine a la Universidad de Lleida a realizar la tesis. Bien. Tesis que nos vas a contar ahora, que fue, trabajaste sobre el efecto de la subnutrición durante el último tercio de gestación y la raza en el equilibrio pro y antioxidante de la sangre en terneros recién nacidos. ¿Es así? Sí, eso es parte de una parte pequeñita del trabajo. Vale. ¿Cómo fue Nieves que se decide abordar o profundizar en este tema? Pues bueno, nos remontamos un poco al global. Actualmente el ganado de carne, cada vez en condiciones más extensivas, se enfrenta a, ya sea por condiciones climatológicas o económicas, a retos como una mala nutrición, desembocando en estrés y problemas fisiológicos para los animales que en ocasiones pueden afectar a los rendimientos de las explotaciones en general. Buscar soluciones a estos problemas, las soluciones más sostenibles posibles, también creo que es una necesidad para las personas que estamos trabajando en este sector de la agronomía veterinaria. Y partiendo de esto, pasamos a estudios previos, llegando al punto en el que nos encontramos actualmente. Entonces, bueno, este estudio en concreto pertenece a un subproyecto que es parte de un proyecto mucho más grande que se llama Subnutrición fetal y suplementación con hidroxitirosol en un Ujú. sistema productivo de vacuno de carne. Bueno, está liderado desde el CITA de Aragón por Albina Sanz y desde la Universidad de Lleida por Beatriz Serrano, em, que es, bueno, repito, donde estoy haciendo ahora mismo la tesis. Bueno, a estas alturas creo que puedo decir acabando la tesis. Y bueno. Qué alivio poder decir eso. Y entonces, bueno, este proyecto se pensó a partir de otro proyecto anterior, donde se subnutrieron también animales, pero durante el primer tercio de la gestación, que fue parte de la tesis doctoral de mi compañero Agustín Oya, que está ahora en la Universidad de Lleida, y pudo observar resultados negativos a nivel fisiológico tanto para la vaca como para el ternero, y también en los rendimientos de estos últimos. Entonces, de ahí surgió la idea de seguir profundizando y llegamos a este proyecto en el que hacíamos la subnutrición en el tercer tercio de gestación, en el último tercio de gestación. Y en este caso también se quiso, aunque en el estudio del que vamos a hablar hoy no entra, aplicar un antioxidante, que en este caso sería el hidroxitirosol, por vía Sí, oral. Si queréis, os hago un pequeño... os explico un pelín qué es el hidroxitirosol para que veáis la parte sí, 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 sostenible. adelante, sí. El hidroxitirosol, bueno, nosotros lo llamamos HT, si lo veis en alguna cosa de lo que hemos publicado, es un antioxidante que viene de las hojas de olivo o de los subproductos de este, como puede ser el alperujo, y claro, vendría todo a la economía circular de aprovechar estos residuos, ¿no? En nuestro caso, para el estudio, la parte científica,
Tuvimos que, para controlar el volumen de administración y la concentración que se estaba dando a los animales, se mezcló el Unifid con un extracto que se realizó para este estudio del alperujo de alrededor de un 11% de riqueza, para tenerlo controlado. Y bueno, una vez puestos en todo el contexto, está claro que se tuvo la necesidad de saber si este antioxidante podía paliar los efectos de la subnutrición en las vacas de carne. Entonces, concreta y resumidamente, se buscaba mirar en este primer estudio parte del subproducto, esto es una pirámide, ¿no? Su proyecto, Sí, este primer estudio y el estudio que nos compete en esta entrevista. Entonces se buscaba mirar si el estado oxidativo, inmunometabólico y la deposición, bueno, movilización de grasas, glucosas, por regulación de la célula en sangre y en células sanguíneas, tanto en las vacas como en los terneros, estaba condicionado, o sea, o el HT ayudaba a paliar de cierta forma esta subnutrición o los efectos de esta subnutrición sobre esos parámetros. Y bueno, os podéis imaginar la cantidad de datos que hemos reunido con todos mis compañeros en este proyecto general. Y claro, pues es necesario porque necesitamos una pieza, otra pieza para así hacer como la foto completa de lo que realmente le está pasando al animal. Entonces, mientras estábamos analizando parte de estos datos, vimos que los terneros actuaban de forma distinta a nivel fisiológico a unos parámetros en concreto eh, entre la raza, cuando medíamos la raza y la subnutrición. Y nos pareció pues muy interesante, por supuesto, porque investigar es lo que nos gusta. Y, y dijimos, vale, pues vamos allá. Bueno, como podéis ver, esto es como una matriosca, ¿no? El estudio grande, estudio pequeño, sí, estudio uno y el datito ya más pequeño. Tenemos que mirar todo. Y bueno, sí. pues miramos estos marcadores, que son, bueno, marcadores de estado, el estado oxidativo de la sangre en los terneros. ¿Podrías, Nieves, antes de pasar a comentar sobre los marcadores en sí, comentarnos el diseño experimental? Así de paso mencionamos las razas y cómo Sí, fue el esquema de investigación. sí, bueno, en realidad al inicio del último tercio de la gestación, más o menos 12 semanas antes, se inició la restricción alimentaria y en el Sí. caso del estudio general también la suplementación, pero centrándonos en este estudio, 37 vacas fueron asignadas a un diseño factorial de 2x2 con dos niveles de alimentación, uno que cubría al 100% sus necesidades y otro que los cubría al 60%. Las dos razas eran parda de montaña y pirenaica. Y las que pertenecían al grupo 100% recibían alrededor de 10,5 kilogramos al día y las que pertenecían al 60 unos 7 kilogramos al día. Además, por supuesto, tenían acceso a bloques minerales. La selección de las vacas se llevó a cabo, porque hicimos una gran selección, se llevó a cabo teniendo en cuenta que no tuvieran complicaciones al parto y por lo tanto que el ternero no pudiera haber sufrido estrés metabólico o estrés en general de ninguna en el proceso. Y por supuesto también descartamos cualquier tipo de animal enfermo por esta misma razón. Tras el parto, todas las vacas ya recibían una alimentación completa, cubriendo sus necesidades al 100%. Y los terneros se alimentaban de leche materna. Eh, creo que entraban, creo, estoy bastante segura, 30 minutos 2 veces al día, en 2 periodos al día. Y de estas 37 vacas, por supuesto, porque el estudio es de terneros, salieron 37 terneros, que son de los que sacamos muestras de sangre en la semana 1 de vida y en la semana 5. Se usaron distintos tubos, porque claro, teníamos marcadores que eran marcadores en sangre, entonces usamos tubos con heparina para mirar el MDA y el ABTS. El MDA se mira la peroxidación lipídica y el ABTS es la capacidad antioxidante. Ahora os explico un poquito si os va bien cómo es cada uno. Y luego otros tubos para la extracción del RNA, para mirar la expresión genética, ya que, bueno, lo que quiero explicar con estos tubos es que es un poco complicada la ejecución, porque este tubo coge este otro tubo para esto, pero lo que necesitamos son tubos especializados para estabilizar o que no se degrade la molécula objetivo que íbamos a analizar.
Y luego, bueno, pues se realizó un análisis estadístico de modelos mixtos con medidas repetidas y ya incluyendo pues los efectos de la alimentación y la raza y las interacciones, por supuesto. Nieves, ¿podés contarnos entonces cuáles fueron, bueno, ya mencionaste dos de los marcadores que buscaron, cuáles fueron bueno, en total son seis, si nos podrías mencionar, y bueno, si pudiésemos ir caso por caso, mencionando qué resultados encontraron. Por supuesto. Os comento primero los marcadores y luego pasamos a los resultados, si os va bien. Dale, sí. Bueno, los niveles de MDA que miramos, en realidad miras los niveles de malondialdehído. Lo llamamos MDA, pues mucho más fácil, que es un compuesto que aparece cuando las grasas del cuerpo se dañan. Tenemos que tener en cuenta que las membranas celulares tienen mucha parte de grasa, entonces es muy fácil esta degradación. Es un marcador de peroxidación lipídica, es decir, nos indica la actividad oxidativa en la sangre. Es como un marcador prooxidativo. Se realiza con, bueno, la medición, porque tengáis un pequeño esto, se realiza con unas reacciones con ácido tiobarbitúrico, coge como una coloración rosácea, un olor muy desagradable, por cierto, y, eh, y se mide con un espectrofotómetro normal. Entonces, cuanto más reacción hay, pues ahí tienes el color. Y luego tenemos el ABTS, que es un marcador de la capacidad antioxidante total en la sangre. El ABTS en sí es un reactivo con radicales libres que al añadirlo a la muestra irá perdiendo color en función de la capacidad antioxidante de la propia muestra y también se mediría con espectrofotómetro. Entonces, estos marcadores son marcadores que están en sangre en general, o sea, están en toda la sangre. Luego ya pasamos a los marcadores de genes que son marcadores que medimos en célula sanguínea. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya material genético. Entonces está en el núcleo. Y medimos el NRF2, que es un factor de transcripción implicado en la regulación de la respuesta antioxidante. Es decir, em, cuando se activa este NRF2, inicia como una cascada en la que empieza a activarse todas las demás enzimas antioxidantes del cuerpo, o sea, de la célula. Y luego medimos pues tres enzimas antioxidantes, que sería la SOD2, que es superóxido dismutasa 2, que es una enzima que cataliza la dismutación del superóxido de oxígeno en peróxido de hidrógeno. Y luego están las otras dos enzimas, que son la catalasa y la GPX1, o glutatión peroxidasa, que son enzimas que reducen este peróxido de hidrógeno a agua y oxígeno. Es decir, como podemos llegar a la conclusión, si solamente tuviéramos niveles altos de SOD, no nos indicaría un buen estado oxidativo de la célula, ya que necesitamos de la catalasa y el GPX1 para transformarlo a moléculas inocuas como pueden ser el agua y el oxígeno. Entonces, bueno, cabe destacar, esto es un poco, nosotros lo hemos descubierto ahora en el artículo que estamos, bueno, esperando a que sea publicado y me parece muy interesante, que estos marcadores, los que son en células sanguíneas, asumimos por supuesto que son en la serie blanca leucocitos. Y entonces, claro, estamos mostrando cómo estas células se adaptan a las demandas en función del entorno que les rodea. No podemos hablar de un resultado sistemático de todo el animal, sino de estas células en concreto. Entonces vemos cómo se adaptan a las demandas para sobrevivir en función del entorno que les rodea, es decir, de las señales bioquímicas que reciben generadas por el organismo que claro, serán diversas en función de cómo estén. Si el animal está bien, pues recibirán unas, y si el animal tiene estrés metabólico, recibirán otras. Entonces, esto es que estoy muy apasionada con este tema y lo tenía que explicar. Esto me estabas hablando, Nieves, para el MDA y el ABTS solamente. O sea, al principio sí, el MDA la BTS Sí, y luego lo que os he explicado de todas las células sanguíneas son para bueno, sí, la parte de genes. Sí, sí, sí. ¿Nos puedes comentar los resultados? sí, por supuesto. Vamos a ir agregando las imágenes de luego post edición para que se puedan entender mejor. Así que en el orden que tú quieras y luego nos encargamos nosotros de la edición. Vale, genial. Bueno, pues los resultados. El MDA fue mayor en los terneros pardos
cuyas madres estaban bien alimentadas que en los terneros pardos, cuyas madres estaban con restricción alimentaria o subnutrición. Es que a veces la palabra subnutrición es un poco fuerte. Sí, pues sí. Y sin diferencia, o sea, no hubo diferencias entre las razas pirenaicas que tuvieron valores intermedios, ¿no? Como se puede ver en la gráfica. Entonces, ¿qué nos indica todo esto? ¿O qué hemos deducido o interpretado que nos indica? Estos niveles bajos de actividad prooxidativa en los terneros pardos cuyas madres han sido subnutridas o mal alimentadas, en comparación con los terneros de raza pirenaica, sugieren que la raza parda de montaña podría contar con mejores mecanismos o mayor adaptación celular para enfrentar el estrés oxidativo derivado de la subnutrición materna. Mm, claro, esto lo llegamos a pensar porque un estudio que ha llevado a cabo mi compañera de Citaleire López de Armentia mostró que, bueno, que parecía que tenían mayor capacidad de adaptación porque, o mayor capacidad de adaptación, no, matizo más, mayor eficiencia en el uso de nutrientes durante la gestación por parte de esta raza, ya que mejoró el estado de desarrollo fetal, que fue visible porque el peso al nacimiento de los terneros fue mayor en esta raza. Entonces, de ahí, al tener estos datos, pudimos vislumbrar un poco qué podía significar. Pero claro, estaréis pensando, pero la raza parda al 100 tiene unos niveles de MDA muy altos, entonces no tiene sentido con esto que os acabo de contar. Entonces empezamos a investigar y claro, llegamos a esta conclusión, que hay que tener en cuenta que estos animales están alimentados porque son terneros neonatos totalmente con leche materna. Entonces, esta raza, la raza parda de montaña, y sobre todo las vacas que estaban alimentadas al 100%, es una raza que de por sí ya tiene una producción lechera más alta. Entonces, estas vacas, entiendo que al estar alimentadas al 100%, su producción estaba en máximos. Sí. Y esta mayor producción por parte de la madre implica una demanda energética más elevada, que a su vez expone a los animales a un mayor metabolismo celular, más actividad en los órganos relacionados con esta producción de leche. Entonces, al aumentar rutas catabólicas y anabólicas que quizás puedan generar cierto estrés metabólico localizado, esto nos sugirió que podría provocar una posible transferencia de estos efectos a la descendencia, ya que al tener una mayor producción lechera, pues normalmente los terneros consumen, hay una mayor ingesta y por lo tanto hay una mayor ingesta de estos ácidos grasos insaturados de naturaleza prooxidante. Entonces, bueno, esta sería nuestra hipótesis para poder explicar estos resultados, que como podéis comprobar, son un poquito complicados. Luego, en el ABTS no tuvimos diferencias, lo cual bueno, nos dejó un poco con la sensación de que al final todos los terneros tenían buena capacidad antioxidante, independientemente del resto de parámetros. Y pasamos a los genes. El NRF2 solamente, que es el recuerdo, hago un pequeño recuerdo, que es un factor de transcripción que regula la respuesta de enzimas antioxidantes, em, mostró solo diferencias para el efecto de la raza, donde las pirenaicas tenían una mayor expresión de este gen. ¿Qué nos quiere decir? Pues que las pirenaicas seguramente activan, en general, este gen de una forma más efectiva y la cascada de enzimas antioxidantes es también más efectiva. Y de hecho, en los resultados del SOT2, de la catalasa y de la GPX1 lo podemos ver, ya que tuvieron niveles mayores en las pirenaicas, eso sí, que estaban alimentadas al 100%. O sea, en los terneros hijos de las pirenaicas que estaban alimentadas al 100%. ¿Qué quiere decir? Bueno, hay que matizar que los terneros de las vacas alimentadas al 100%, pero pardas, tenían los niveles más bajos, confirmando una vez más que quizás esta raza no moviliza estas rutas antioxidantes cuando no se encuentra en un buen estado, cuando se encuentra en un buen estado de alimentación, igual no necesita movilizar tanta ruta antioxidante. Pero con estos resultados hemos interpretado que la raza pirenaica presenta una mayor capacidad basal inicial, siempre que las madres no sufrían ningún tipo de restricción nutricional,
durante el último tercio de gestación, con altos niveles de expresión de genes relacionados con la función antioxidante y comparado con la raza parda, sobre todo. O sea, tienen un mejor nivel inicial, por decirlo así. Em, Cabe destacar, que es lo que, claro, igual si hubiéramos tenido más población lo hubiéramos visto significativamente, aquí lo vemos a forma de tendencia, que esos terneros pardos al 60 tenían una tendencia a una mayor capacidad antioxidante, se ve en las gráficas muy bien, pero a nivel estadístico pertenecen al mismo grupo. Entonces, bueno, mostrar una tendencia a una mayor capacidad antioxidante a nivel enzimático en comparación con los pirenaicos subnutridos. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que en conclusión, ¿no? Por acabar con algo así, una frase contundente, durante las primeras 5 semanas de vida, que hay que tener en cuenta que el ternero está sufriendo muchos cambios, em, los terneros de raza pirenaica mostraron una mejor capacidad antioxidante a nivel de células sanguíneas en condiciones óptimas, cuando venían de madres en condiciones óptimas. Sin embargo, los terneros de raza parda presentaron una mayor respuesta y adaptación de las células sanguíneas ante el desafío nutricional materno, sufrido en este último tercio de gestación, recuerdo, con mayor capacidad antioxidante, equiparándose incluso, como se puede ver en las gráficas, al grupo 100 pirenaico. Entonces, lo que os decía, creemos que las células de estos terneros reciben las señales y así como las pirenaicas no reaccionan o no reaccionan suficientemente visiblemente, estas parece que sí que reaccionan. Y bueno, como inciso así sobre el otro proyecto, me gustaría decir que el antioxidante, el hidroxitirosol, en el estudio que hemos llevado a cabo, mejoró las defensas de los terneros visiblemente. O sea que parece que es algo efectivo. Nieves, mencionabas hace unos momentos de que, bueno, que la investigación en sí, no solamente esta en concreto, es una especie de pirámide que se construye de a bloques o de a pasos. ¿Qué discusiones se abren a raíz del trabajo que están ya finalizando o ya han finalizado? ¿Qué discusiones se abren a partir de ahora y por dónde podría seguir, digamos, eh, el camino o quién tome la posta de este tema? Bueno, los caminos son muchísimos, Muchos, ¿no? Sí, pero bueno, está el camino principal, el que todos pensamos, que es cómo aplicamos esto a la ganadería sí, actual. En el laboratorio es muy fácil de hacer en una explotación controlada, pero lo que os decía, hemos cogido un extracto medido, fabricado para ello. sí. Igual el saber cómo aplicarlo a la ganadería, porque está claro que los resultados son positivos y sería muy positivo para el sector poder aplicarlo. Y luego a nivel de inquietud científica, más de laboratorio. Bueno, me encantaría ver, porque hemos visto que en condiciones normales sí que hay diferencias entre razas, pero quitando estos parámetros de los que os he comentado, en el resto de parámetros inmunometabólicos, entre razas no hemos encontrado que reaccionaran de manera diversa a la subnutrición, ni siquiera al aplicarles el hidroxitirosol. Entonces, quizás sería interesante valorar en conjunto para las dos razas em, si estas células sanguíneas serían capaces, porque recordamos que son la serie blanca, estamos hablando de leucocitos, serían capaces de proteger al animal ante una infección. Si tuviera una subnutrición, o sea, ya estás en condiciones de estrés metabólico y luego tienes una infección, ¿estas células serían capaces de protegerlas? ¿O con el antioxidante podrían ahorrarse la producción de enzimas antioxidantes endógenas porque ya están recibiéndolas exógenamente y poder así paliar mejor la infección? Claro, sería otro estudio súper largo, pero me parecería muy interesante. Ponemos fecha y vemos si lo podemos discutir de acá a unos años, ¿no? A lo mejor estás Igual, involucrada, quién sabe. ya acabando la tesis me pongo con ello. Nieves, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a vosotros. Enhorabuena por tu trabajo y bueno, por la publicación. Esperemos que no sea, bueno, es la primera y que no sea la última. Muchas gracias de verdad y muchas gracias por mostrar interés por este tipo de estudios.
María de las Nieves, Escalera Moreno, sin duda es una gran promesa. Bueno, no promesa, porque promesa habla de futuro, sin duda ya es un gran valor, ¿no? Una gran promesa del sector de la nutrición animal. Facundo los saludo y hemos llegado hasta aquí con el contenido de hoy. Los espero en la próxima, espero que lo hayan aprovechado y disfrutado. Chao.